Bien, buenos días hermanos, Dios me los bendiga a todos, que el Señor y su paz reine en cada uno de vuestros corazones. Como ya les dije, el jueves pasado suspendimos el culto presencial, pero ruego a Dios porque usted con su familia se reúna para escuchar el mensaje dominical, para que hoy usted sea edificado con el mensaje, ¿verdad? Pero junto con su familia, nada de verlos cada quien individual, no, reúna a sus hijos, reúnanse, pónganlo en ese televisor inteligente que tiene en su casa y escuchen el mensaje. En verdad que muchos me han preguntado, pastor, ¿por qué la suspensión del servicio? Y yo dije en lo que expuse en el video anterior, por amor a los escogidos, porque la iglesia somos un todo, porque tenemos que amarnos y ese amor hay que mostrarlo. A veces viene a mi mente el encuentro de Esaú con Jacob. Y se acuerdan en ese pasaje que la euforia de Esaú era tal que le dijo a Jacob, bueno, deja aquí, vente conmigo rápido para que celebremos. Y uno se pregunta, no sé si por miedo o por sabio, Jacob le respondió, mira, no puedo ir tan rápido porque tengo que ir al paso de las ovejas. Porque si voy a rápido, quizás las más pequeñas se morirán en el camino y no aguantarán el paso que lleve. Por eso es que siempre me ha servido ese pasaje de ir al paso de las ovejas. Pero obviamente delante de mí va mi Señor, el cual guía cada uno de mis pasos. Hoy quiero compartir con ustedes una porción de la palabra de Dios. Y el mensaje de esta mañana vamos a titularlo la obediencia en medio de la prueba. ¿Cómo queda la obediencia a Dios en medio de la prueba? Una de las virtudes que yo admiro de la iglesia primitiva fue su obediencia en medio de tremenda oposición, su obediencia apasionada, su obediencia entregada a todo costo por aquello que llamamos la gran comisión, para que el reino de los cielos se extendiese o comenzase a extenderse sobre la faz de este orbe. La gran comisión entonces tenía sus adversarios. Las amenazas eran reales, eran amenazas de muerte, eran amenazas de prisión, ya vamos a ver. Una de las amenazas la representaban los judíos, los israelitas. Los judíos consideraban a los creyentes que eran unos herejes, ¿verdad? Porque habían puesto ahora a un tal Jesús de Nazaret como el Mesías. Pero no solamente que era el Mesías, sino que era Dios manifestado en carne, gloria a Dios. Entonces para ellos eso era una herejía. Por otro lado, los romanos consideraban a los cristianos una plaga que había que exterminarla, dicho literalmente. ¿Por qué? Porque era una plaga que podía sublevar al pueblo en su contra. ¿Por qué? Porque ellos proclamaban que había un Señor que no era el César de Roma, sino el Jesús de Nazaret. Entonces había que exterminarlo. Y por otro lado, entonces estoy hablando del pueblo de los israelitas o los judíos, el pueblo de los romanos, que era el imperio que gobernaba en el momento, y en general los gentiles, porque consideraban los gentiles que eran una doctrina errada, ¿me entiende? Eran antropófagos, eran personas que estaban totalmente fuera del contexto de la ley aquella de que aunque era mosaica, era la ley del ojo por ojo y diente por diente. El mundo les era contrario totalmente. Cuando había un lugar, una aldea, donde habían cristianos piadosos, gente que hacía el bien, gente que no hacía el mal, pero por ejemplo venía una plaga, dice Josefo que cuando venía una plaga de langostas y se comían la cosecha,
¿A quién creen ustedes que le echaban la culpa por las langostas? A los cristianos que estaban ahí. Entonces iban tras ellos y los despojaban. Vamos a entrar en materia y vamos a considerar un pasaje en Hebreos capítulo 10, versos 32 al 39, si son tan amables. Leo para ustedes. El escritor de los Hebreos dijo así, escribió así: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales, después de haber sido iluminados, sostuvieron gran combate de padecimientos. Por una parte, ciertamente con vituperios y tribulaciones fuisteis hechos espectáculos, y por otra parte, y por la otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Y sigue escribiendo de esta manera. Voy a leer hasta el 39. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo por la fe vivirá por la fe. Y si retrocediereis, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. ¡Wow! ¡Qué tremenda! A mí me cuesta realmente pensar que no fue Pablo el escritor de esta maravillosa epístola. Pero no es el punto en cuestión. Pero vamos a ver entonces, en primer punto, vamos a considerar, ¿verdad?, ¿cuál es el costo de la obediencia? ¿Cuál es el costo de la obediencia en medio de la prueba? El costo de la obediencia en medio de la prueba. Si yo preguntase en la iglesia, ¿cuántos han sido iluminados por Dios? Entiéndase por iluminados que Dios se reveló a su vida. Entiéndase por iluminados que fueron hechos luz después de haber sido hechos, después de haber nacido como tiniebla. Ahora hemos sido transformados en luz. Estoy seguro que la mayoría levantaría la mano, ¿verdad? Pero por el efecto de esa iluminación, dice el pasaje que estamos leyendo, por el efecto o las consecuencias intrínsecas a tal y maravillosa gracia que Dios nos haya iluminado el entendimiento. Bueno, los primeros creyentes, dice, no consideraron nada como problema que les detuviese en predicar. Como dice el apóstol, predicaban a tiempo y fuera de tiempo. Esa iluminación divina hizo que ellos estimaran su vida en poco, con tal de ser hallados en Dios fiel. ¿Fiel a qué? Al mandato. ¿Al mandato cuál? De predicar el evangelio y de hacer discípulos. ¿Cuáles fueron las consecuencias entonces de tal apasionamiento que tenían los creyentes? Las consecuencias fueron, como leímos en el pasaje, vituperios, o sea, burlas, eran escarnios, burlas, eran objeto de burla. 2, tribulaciones, o sea, que fuesen perseguidos, que fuesen como hoy día son los creyentes allá en la India, ¿verdad? Cuando escuchamos que van a quemar la casa con los que están dentro, o quemar el templo con la iglesia que está dentro. Tribulaciones, espectáculos, o sea, que los desnudasen públicamente, o los llenasen de aceite y pluma, o los llevasen, o los apedreasen, qué sé yo.
como protagonistas, dice, como los que son hechos o viven ese momento, o también como compañeros de los que van padeciendo ese momento. Eso es lo que está diciendo no solamente eso vivieron, lo que está diciendo el escritor a los hebreos, sino también que sufrieron prisiones. Además de prisiones, dice el pasaje, el despojo de vuestros bienes, lo que les señalé hace un rato. O sea que si algo malo pasaba en la ciudad, era culpa de ellos. Yo recuerdo en un libro que se titula 100 años de Evangelio en Venezuela, donde mostraban fotos de los primeros misioneros alemanes que llegaron acá. Ellos no podían, óigame bien, no podían entrar a la aldea o al pueblo donde estuviesen, porque el cura del lugar decía que esa gente era brujo, que eran de mala influencia para el pueblo, de tal manera que no los dejaban entrar en principio. Pero por eso no se fueron. Todo lo contrario, ellos agarraban sus mulas y sus burros, como están en la foto de ese libro, y ellos siguieron predicando y predicando el evangelio. Ahora, eso pasó, pastor, hace 2000 años, ¿sí es verdad? La pregunta hoy es que de esos que levantaron las manos, que fueron hoy, que dicen que han sido iluminados, ¿cuántos están dispuestos a pagar el precio que aquellos pagaron por ser obedientes o por ser fieles? Ahí es donde nosotros vamos a ver, como dice ese adagio popular, aquí es donde vamos a ver si la concha del plátano verde mancha o no mancha. Aquí es donde se va a ver quién es quién. Óiganme lo que le estoy diciendo. No solamente hoy, sino en los días que están por venir y en los años que están por venir, cada uno tendrá que demostrar de qué está hecho. ¿Qué es lo que tiene por dentro? Si hay luz en sus entrañas o si hay miedos que aprisionan su entendimiento, su alma y no lo dejan actuar. Aquí es donde vamos a ver. Sí, hermano. Nosotros estamos entrando en una primera fase de lo que pudiera ser en los próximos años una tribulación o principio de dolores. Pablo fue el apóstol a los gentiles. Ese fue iluminado porque dice que lo rodeó una luz y fue de tal magnitud que quedó ciego. Pero Pablo dice en la carta a los Corintios, en la segunda carta, en el capítulo 11, cuando él habla de lo que le ha costado él ser ministro del evangelio. Y él dice así, preguntando, ¿son ministros de Cristo? Y abre unos paréntesis y dice, como si estuviera loco hablo. Yo más. O sea, yo soy más ministro que ellos. En trabajos más, el misionero de toda Asia y Europa, ¿quién fue? Pablo. En 3 viajes regó el evangelio por toda Macedonia, por toda Grecia y llegó hasta España, hasta Roma. En trabajos más abundantes. Ahora mire lo que le pasó por ser obediente. Dijo, en azotes sin número, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he sido azotado, me han dado o he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro el río, en peligro de ladrones, en peligro de mi nación, en peligro de los gentiles,
en peligro de la ciudad, en peligro del desierto, en peligro del mar, en peligro entre falsos hermanos, en trabajos, en fatigas, en muchos desvelos, en hambre, en sed, en muchos ayunos, en frío, en desnudez y además de otras cosas. Lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Quién enferma y yo no enfermo? ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? ¿Verdad que la sandalia de este hombre nos queda grande, no? O sea, este hombre había recibido no mayor iluminación que cualquiera de nosotros, pero sí había recibido un apostolado para que llegase hasta nosotros, los gentiles, el evangelio de Cristo. Y él estaba viendo como cuántas cosas he padecido. ¿Alguien va a cuestionar de la gente de Corintio que tienen sus enemigos de la iglesia de Corintio? ¿Alguien va a cuestionar mi ministerio? ¿O alguien va a cuestionar que yo no soy apóstol? Entonces relata ese currículo que tenía. Y yo cuando estaba leyendo este pasaje pensaba y decía, Dios mío, yo quisiera ver por un momento que tú me muestres la espalda de Pablo. Porque dice que 4 veces fue azotado. 4 veces fue azotado por los judíos. O sea, 4 veces son 160 azotes. Menos 4 son 156 azotes. Pero además de eso, 3 veces más fue azotado con vara. ¿Sabe? Hay un pasaje que dice aquí que él fue apedreado. Y cuando lo apedrearon, que salió, que pudo escaparse y salió, después que hizo su ministerio en el pueblo al que salió, al que fue después de ahí, regresó otra vez donde había sido apedreado. Y yo, este sí es verdad que es loco. Ahora, la pregunta que hice al principio es, ¿cuántos están dispuestos hoy a pagar el precio de predicar a Cristo? ¿Cuántos estamos dispuestos? Porque lo de ellos no era un virus. Lo de ellos eran soldados romanos. Lo de ellos era una muchedumbre que en estampida venían por ellos a apedrearlo. Los de ellos eran gente que lo sacaban a él medio muerto de una ciudad pensando que estaba muerto. Y por eso lo dejaban tirado ahí, para que no siguiera predicando. Pero ¿qué dijo el apóstol Pablo? ¡Ay de mí si no predicase el evangelio! Quiero predicar a tiempo y fuera de tiempo, siendo pertinente e impertinente. El asunto es que la gente conozca de Cristo. El Señor dijo así: el que quiera salvar su vida, la perderá. Y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Por eso, hermanos, nosotros debemos estar claros, en medio de esto que estamos viviendo, en medio de la confusión, en medio de la cantidad de noticias que atormentan el alma, que atormentan la mente, que cauterizan la gente de querer sentir, ser fiel a Dios, que tienen que de alguna manera cuidar su vida. Epa, ¿y dónde queda la obediencia? Entonces alguien va a decir, pregunto, ¿se anula la obediencia por causa del virus? Se anula la obediencia por causa, cuando lleguemos a su presencia, digamos, Señor, no pude porque había un virus. O no me congregué porque había un virus. O no prediqué porque había un virus. O no hice discípulos porque había un virus. Y entonces para no contaminarnos, para yo no contaminarlos a ellos, pues no pude hacer lo que tú me mandaste a hacer, pero no fue porque yo no quise, sino porque las circunstancias me obligaron a no hacerlo. ¿Será eso una excusa? Porque estos hermanos de los que estoy hablando, y este Pablo del que estoy hablando, dice, tuvieron en poco su vida, menospreciaron su vida. ¿Sabe? Este es el momento. Nunca antes la iglesia creció en forma per cápita tanto, ¿verdad? Que en la primera oleada, pues en los primeros 100 años del Evangelio. Y ese era donde había más persecución.
Y dice que eran espectáculos porque los crucificaban y los exponían públicamente. Sin embargo, ellos fueron fieles. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué mejor no se iban a la montaña o levantaban por allá una casa bien arriba en la montaña, que no tuvieran que meterse con nadie, ni él con nadie, ni tener que... El Señor dijo así: no te pido que los quites del mundo, que se queden ahí, en medio de la fragua, que se queden ahí, donde pega el calor fuerte, para que me sean fieles. ¿Se acuerdan cuando el Señor llamó a Pablo y dice: este va a ver lo que cuesta servirme a mí? En segundo lugar, pregunté, ¿por qué lo hacían? Dice el pasaje de Hebreos, dice: sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. A mí no me importa lo que tenga que padecer aquí, porque yo sé que después de esto va a pasar. Esto no es eterno. Eterno es lo que me está reservado adelante. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocarnos. ¿Nos enfocamos en lo temporal o en lo eterno? Ese es el punto. Por eso mi exhortación de esta mañana es que usted no se deje cauterizar la mente. Porque su eternidad, si realmente usted es quien dice ser, su eternidad es segura. Y dice el pasaje que tiene, sabiendo que tiene. Usted no está viviendo a ver si ve. Usted sabe que hay, aunque ahora no lo vea. Pero dice la palabra, sabiendo que tiene una herencia. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que por su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, para una herencia que está reservada en los otros en los cielos. ¿Se acuerdan? Lean ese pasaje. El saber que lo que nos depara Dios es eterno, es inmarcesible, es incorruptible y es incontaminado. Saber que cuando Cristo sea manifestado en gloria, nosotros seremos manifestados en la misma gloria de Cristo. Porque Cristo, cuando oró en Juan 17 al Padre, dijo: Padre, yo quiero que estos, los apóstoles, estén conmigo para que vean mi gloria. Para estar en la gloria de Él, hay que estar en la misma condición de gloria. La iglesia estará por encima de los ángeles. La iglesia estará a la diestra de Él. La iglesia juzgará a los ángeles. La iglesia estará por encima de todo. Sabiendo eso, pregunto, ¿qué valor tiene el presente? Saber lo que Dios nos depara debería tener mayor valor que el sufrimiento presente. Y finalmente, ¿cuántas virtudes ve usted que en todo esto es necesario que broten del corazón? Dice: el buen hombre de su buen tesoro saca, ¿verdad? Saca. Y nosotros nos ha sido sembrado una palabra que es un tesoro, una semilla que es un tesoro. Bueno, esa semilla, ¿cuánto ha producido? ¿Qué hay? En primer lugar, Pablo dice: no perdáis pues vuestra confianza. Primer lugar, confianza, que tenéis que tiene gran galardón. Segundo, porque os es necesaria la paciencia. Número 2, para que habiendo hecho la voluntad obtengáis la promesa. Óigame bien. Como estamos llegando al final, yo siempre tengo, como decir, un axioma: no pretenda pasar por caja el que no ha trabajado. ¿Me entendió? No pretenda tomar o recibir un galardón si usted no ha hecho la voluntad de Dios. Porque eso es lo que dice aquí.
que aquí hay un galardón. Dice, grande galardón. Pero también dice, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa de ese galardón. Entonces dice que la fe es una condición. La fe es una condición. La fidelidad es otra virtud. La confianza, la paciencia y sobre todo, como dice el apóstol Pablo a Colosenses, vestidos de amor en medio de todos estos tiempos. Por eso, hermano, permita que Dios moldee su vida, que la palabra de Dios sea realmente lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. No. Lo que alumbra mi camino no es el celular. Lo que alumbra mi camino es la palabra. Lo que me muestra a mí por dónde tengo que pisar es la palabra. Quédese con esta frase, sabiendo que, habiendo hecho la voluntad de Dios en medio de las pruebas, en medio de esta pandemia, pero esta pandemia es como una tontería comparado con lo que está por venir. Esta pandemia habrá persecución al usted proclamar el nombre de Cristo, pero si esto lo hace esconderse, imagínense cómo será cuando nos estén buscando, cuando no se pueda comprar ni vender. Eso dice Apocalipsis 13. Cuando ninguno pueda comprar ni vender, ¿qué vamos a hacer? Si estamos aquí, tendremos que entonces tener una estrategia de cómo, pero no podemos dejar de predicar la palabra. Porque los hermanos, por encima de los romanos, por encima de los azotes, por encima de la predicción de muerte, por encima de los soplones de los judíos que soplaban y decían para asegurar su vida, así como hacía George Soros, que decía ¿dónde estaban los judíos escondidos para que le dieran plata a los alemanes? Bueno, así había en la época primitiva judíos que entregaban a los propios judíos. Y así habrá en medio de nosotros hermanos que dirán a la gente, mira, allá se están reuniendo, o mira, le manda una foto a alguna autoridad para que diga, mira lo que están haciendo. Eso no nos sorprenda, porque el evangelio nunca se detendrá. ¿Se acuerdan? Nunca. Dice el profeta Isaías que como ríos correrán, como la lluvia descenderán, y llenaremos la gloria de Dios todo lugar donde vayamos. Que el Señor le bendiga y le dé ánimo para salir y predicar la palabra.